Riesgos químicos. Un riesgo químico es una medida de la pérdida económica o del daño a las personas en términos tanto de la probabilidad del incidente como de la magnitud de la pérdida o daño debido a aquellas sustancias que por sus propiedades químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas, presentan la posibilidad de riesgos a la salud, de inflamabilidad y reactividad o peligros especiales y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños materiales a las instalaciones. Los químicos pueden presentar 4 tipos de riesgos. Riesgo de incendio, es decir, que se incendien y se quemen con facilidad. Tóxicos y venenosos, en este caso si se tragan, inhalan o absorben por la piel. Riesgo de quemadura, en este caso pueden quemar la piel al contacto. Riesgo de reacción química, que es cuando entran en contacto con otros materiales. Las sustancias químicas peligrosas pueden presentarse como líquido, sólido o gaseoso. Algunas características de estas sustancias son las siguientes. Toxicidad. La toxicidad se define como la capacidad de una sustancia para producir daños en los tejidos vivos, lesiones, enfermedad grave o en casos extremos la muerte, cuando se ingiere, inhala o se absorbe a través de la piel. Explosividad. Característica de las sustancias químicas que provocan una liberación instantánea de presión, gas y calor ocasionado por un choque repentino, presión o alta temperatura. Inflamabilidad. Es la medida de la facilidad que presenta un gas líquido o sólido para encenderse y de la rapidez con que una vez encendido se diseminan sus llamas. Corrosividad. Las sustancias químicas corrosivas pueden quemar, irritar o destruir los tejidos vivos y material inorgánico. Reactividad. Es la capacidad de las sustancias para por sí mismas detonar, tener una descomposición explosiva o producir un rápido y violento cambio químico. Una zona de riesgo es el área que rodea a las instalaciones industriales, almacenes, bodegas, mercados, gasolinerías, etc., en donde se almacenan o utilizan sustancias peligrosas. De acuerdo al CENAPRED, existen 14 sustancias químicas peligrosas almacenadas en instalaciones industriales que pueden representar la mayor importancia en el país debido a su volumen de almacenamiento, peligrosidad y presencia en varias entidades federativas, a saber, gas licuado de petróleo, amoníaco, ácido sulfúrico, hexano, gasolina, nitrógeno, acetona, alcohol metílico o metanol, alcohol isopropílico, propano, acetato de etilo, óxido de etileno y ácido fluorhídrico. Las precauciones de diseño en áreas de almacenamiento son las siguientes. Debe tener un piso resistente a las sustancias que se van a almacenar, un desnivel hacia la zona de drenaje segura y accesible, esto es para evitar la permanencia de cualquier sustancia dentro del mismo en caso de derrame. Recipientes deberán estar perfectamente etiquetados de acuerdo a la norma 018, deben tener una iluminación adecuada y deben contener una nota con normas básicas de seguridad, teléfonos de emergencia, etc. en la zona de almacenamiento. Debe haber lugares de almacenamiento correctamente señalizados, estos deben tener señales de advertencia, tóxico-corrosivos inflamables y de obligación, es decir, que tengan utilización de equipos de protección personal y de prohibición, en este caso acceso restringido, no fumar, señalamiento en toda el área. De acuerdo a la norma oficial mexicana 018 STPS 2000, es la clasificación de sustancias peligrosas para su almacenamiento. Las propiedades que se toman en cuenta son los daños a la salud, la inflamabilidad y la radiactividad, y se tiene una escala de 0 a 4 para indicar el grado de peligro que presentan, siendo el 4 el de mayor peligro. La norma 018 establece dos opciones de identificación, una en forma de rombo y otra en rectángulo. El modelo rombo coincide completamente con el sistema de identificación de materiales peligrosos establecido por la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, la NFPA, en el estándar 704, mientras que el modelo rectángulo concuerda con el sistema de identificación de materiales peligrosos HMIS. El esquema del sistema debe ser un rombo, como se muestra en la siguiente figura. El rombo debe tener 4 divisiones, como se muestran, con los colores de fondo y contraste y con el siguiente orden. En este lado, del lado azul, tenemos salud, con fondo color azul, como comento, y el número de grado de riesgo en color contrastante. En la parte superior tenemos inflamabilidad, con el fondo color rojo y el número de grado de riesgo en color contrastante. Del lado derecho tenemos el grado de reactividad, con fondo en color amarillo, y el número de grado de riesgo en color contrastante. Hacia abajo tenemos riesgos especiales. Estos vienen con fondo color blanco y símbolo de tipo de riesgo también en color contrastante. Como se comentaba, la escala va de 0 a 4
En este caso estamos viendo la figura del lado izquierdo. El nivel de riesgo va desde sin riesgo hasta mortal. En rojo la inflamabilidad va desde no se inflama hasta se inflama debajo de 25 grados centígrados. Hacia abajo en el rectángulo de reactividad, del 0 es una sustancia estable y el 4 significa que puede explotar. En el rectángulo de riesgo específico nos muestra si es oxidante, corrosivo, radioactivo, no usar con agua o riesgo biológico. En este caso se puede poner la sigla de la izquierda, o X, o COR, o el símbolo. Otra forma de identificar el riesgo es la etiqueta creada por el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Aquí los símbolos básicos y sus correspondientes significados empleados para las etiquetas son los siguientes. Se tiene un rombo como significado de flama, que dice peligro de incendio. Calavera y tibias cruzadas, que significa peligro de envenenamiento. Trébol esquematizado, que significa peligro de radiactividad. Líquidos goteando de 2 tubos de ensayo sobre una mano y un metal, que significa peligro de corrosión. Y una bomba explotando, que significa peligro de explosión. Existen otros símbolos complementarios y sus correspondientes significados empleados en las etiquetas, que son: cuando se tiene un cilindro de gas, esto significa que los gases comprimidos son no inflamables y no tóxicos. Flama sobre un círculo, que son oxidantes o peróxidos orgánicos. 3 medias lunas sobre un círculo, sustancias infecciosas, eso se utiliza mucho en RPDI. Y 7 francas verticales, que significan sustancias peligrosas varias. Existen hojas de datos de seguridad de los materiales, y estas nos indican lo siguiente: un resumen de los riesgos químicos, métodos de manejo, uso y almacenamiento, y también nos proporcionan información importante para la protección personal. Como se puede ver en la figura, tenemos una hoja de datos del ácido sulfúrico. Aquí tenemos por un lado la simbología utilizada por la NFPA, y del lado derecho también tenemos la simbología utilizada por el Departamento de Transporte. Como una forma de prevenir los riesgos, siempre debemos fijarnos, observar cuidadosamente las etiquetas que vienen pegadas en los envases, pues estas nos ayudan a la identificación de los químicos. Y principalmente hay 2 formas de identificarlos. Una es leer la etiqueta principal, la que nos indica los ingredientes peligrosos del químico, el mayor riesgo que representa, y el nombre y dirección del fabricante. Esto es muy importante porque debemos tener un número telefónico del fabricante en caso de algún incidente, en caso de alguna duda, o en el caso de que se requiera solicitar más sustancias. La otra forma de identificación es observar la etiqueta de riesgo. Esta etiqueta de riesgo es la que, como se comentaba, es del Departamento de Transporte de Estados Unidos.